Da también un alcance general. Ahí tenemos. Por aquí iniciamos la sección 5, que lleva por título Calificación de procedimiento de soldadura con adición de metal de aporte. El primer párrafo de este capítulo dice lo siguiente: esta sección se aplicará a la calificación de los procedimientos de soldadura usando soldadura manual y semiautomática, proceso de soldadura con adiciones de metal de aporte. Cuando una especificación de procedimiento de soldadura utiliza una combinación de procesos manual, semiautomático y soldadura mecanizada, los requisitos de la sección 5 y la sección 12 se aplicarán a las partes del procedimiento de soldadura especificado. Por aquí una nota de la sección 12. Luego se menciona los registros que aquí le llaman récord, que por lo general nosotros lo conocemos como registro de calificación de procedimientos. Entonces dice al respecto: se registrarán los detalles de la calificación de cada procedimiento. Se registrarán los detalles de la calificación de cada procedimiento. El registro deberá documentar como mínimo los valores reales observados para las variables que se especifican según 5.3 y los resultados completos del procedimiento prueba de calificación. El registro se mantendrá mientras el procedimiento está en curso. Hace mención el estándar de la figura 1, en el cual se muestra un ejemplo de un formulario de lo que sería un registro de calificación de procedimientos o un PQR. Luego tenemos 5.3, Welding Procedure Specification, o la especificación del procedimiento de soldadura, que también por lo general lo conocemos como WPS por las iniciales de estas tres palabras. Especificación del procedimiento de soldadura. La especificación del procedimiento de soldadura debe incluir la información especificada en 5.3.2, cuando corresponda. Y la figura 2 nos va a mostrar un formulario aceptable, referencial, para lo que sería este documento, el WPS. Entonces, en unos momentos vamos a ver estas figuras también. Pero algo importante para resaltar es que ya en este ítem 5.3.1 se está estableciendo que el procedimiento, este documento, el procedimiento de soldadura, o la especificación del procedimiento de soldadura, debe contener la información especificada en 5.3.2. Y el ítem 5.3.2 viene a continuación, dice información de la especificación, es decir, información que debe contener el WPS. ¿Cuál es esa información? Bueno, aquí se detalla, ¿no? Desde el ítem 5.3.2.1, procesos, materiales, diámetro y espesor de la pared, diseño de junta, tamaño y forma de la soldadura, ¿sí? Son características, variables que deben ser incluidas en el WPS. Todavía por si acaso no estamos hablando de variables esenciales necesariamente, sino que esta es una información, digamos, general que debe contener el WPS. ¿Qué más debe contener un WPS, este documento? Metal de aporte, es decir, información sobre metal de aporte, fundente y número de cordones de soldadura. Por aquí está ya detallado en cada uno de estos párrafos. Por aquí vemos la figura 1, que sería un PQR, un formulario de PQR que está propuesto por el estándar API 1104, pero es un formulario referencial. Cada empresa, cada compañía puede establecer sus propios formularios basándose, podría ser, en este formato. Qualification Well Report sería el registro de calificación del procedimiento, es la figura 1. ¿Qué contiene un registro de calificación de procedimiento, un PQR? Bueno, datos generales de la compañía, datos del material que vamos a usar, grado respectivo, grado 1, grado 2, el material 1 y 2 respectivamente, diámetro externo, espesor de pared, el ángulo del bisel, tipo de junta, si es que aplica o no backing o respaldo,
Si es que se va a usar soldadura roll o fixed position, es soldadura fija o rotada, referido a la posición de soldadura. Registro de los parámetros de soldadura, ahí tenemos, ¿no? El proceso, dirección de la soldadura, metal de aporte, gas de protección, precalentamiento, voltaje, amperaje, velocidad de avance, entrada de calor, según el número de pasadas. Y bueno, en la parte inferior vemos los resultados de las pruebas mecánicas, tales como resultados de la prueba de tensión, probeta número 1, probeta número 2, etc. La ubicación, los valores ya de esfuerzo de tracción, el tipo de fractura, ensayo Nick Break, que es un ensayo que usa también este estándar AP 1104, pruebas de doblez por aquí. Aquí registramos todos los resultados de la calificación. Bien, y bueno, datos finales por aquí. Luego tenemos la figura 2, la especificación del procedimiento soldadura. Esto sería un formulario, un formato sugerido también de un WPS. Estos documentos van de la mano. Esos dos documentos se trabajan casi de manera simultánea, aunque también podríamos establecer cierto orden, pero podríamos decir que prácticamente se van trabajando en paralelo, en el sentido de que el registro de calificación del procedimiento va a incluir los valores reales de la calificación y aquí vamos a trasladar los valores ya calificados con sus respectivos rangos calificados. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos los parámetros de soldadura, procesos, metal de aporte, tamaño de electrodo, protección gaseosa, rango de voltaje. Noten ustedes que aquí ya no hablamos de un valor exacto, sino un rango de valores de voltaje, de amperaje, rango de velocidad de avance, el heat input, que es la entrada de calor. Entonces, esto es ya cuando se hizo la calificación, se emite este WPS calificado. Entonces, esto es la continuación de la sección 532. Habíamos indicado que hay una lista prácticamente de requerimientos de información que debe contener un WPS. Y esa es la continuación. Entrada de calor, formas o fórmulas para calcular la entrada de calor, las características de llama, posición. Bueno, esta posición está referida a si es que la posición de soldadura va a ser fija, si la tubería va a ser fija, es decir, sin rotación, o si va a ser con rotación. Dirección de la soldadura, el tiempo entre pasadas, tipo y remoción de el line up clamp, las abrazaderas de ajuste, la limpieza, precalentamiento, protección gaseosa, el flujo de protección, el flujo de gas, fundente, protector, velocidad de avance, método de enfriamiento después de la soldadura cuando es requerido, postcalentamiento para difusión de hidrógeno y tratamiento térmico posterior a la soldadura. Entonces, hasta este ítem 532.19 es la información mínima que debe contener un WPS. ¿Okay? Y ahora sí, entramos ya a lo que son las variables esenciales. Recién en el ítem 5.4 se establecen a lo que se conoce como variables esenciales. Ahora sí entramos ya a esta parte central de nuestro tema. Las especificaciones del procedimiento de soldadura estarán limitadas por las variables esenciales aplicables proporcionadas en la tabla 1. Los cambios en las variables esenciales requerirán la recalificación de la especificación del procedimiento de soldadura o establecimiento y calificación de una especificación de procedimiento, de una nueva especificación de procedimiento de soldadura. Acá vamos a poner énfasis a esto que hemos resaltado, ¿no? Los cambios, creo que viene desde acá. Vamos a resaltarlo completo. Ahí está. Entonces, dice el estándar, los cambios en las variables esenciales
requerirán la calificación o la recalificación. ¿Qué es esto de los cambios? Vamos a ver en la tabla 1 toda la lista de variables esenciales y si por algún motivo se hace un cambio en alguna de esas variables esenciales de la tabla 1 de este capítulo 5, entonces, ¿qué sucede? Dice, requiere recalificación. Un cambio puede ser un aumento, una disminución, una variación de alguna de las variables, del valor o de la característica. Entonces, siempre vamos a hacer, para entender muy bien esto, un paralelo entre la calificación o la prueba de calificación y lo que es ya la soldadura de producción. Una cosa es la soldadura de la prueba de la calificación del procedimiento y con los valores que se establecieron en SPQR y en SWPS. Y otra cosa es, cuando ya se hizo la calificación, tenemos el WPS calificado. Ese documento se extiende a las áreas respectivas. La mayor interesada de las áreas va a ser el área de producción, que van a ser los que van a ejecutar las soldaduras en un proyecto. Entonces, el personal de producción va a tener que aplicar ese WPS calificado. Ese WPS calificado es como una receta de todo lo que se puede, de todas las variables que él puede usar, ¿sí? Con sus respectivos rangos calificados. Temperatura de precalentamiento, postcalentamiento, el material que va a usar, todo eso está limitado en ese WPS calificado. Si por A o B se quiere cambiar, por ejemplo, un espesor, sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si el procedimiento está calificado para un máximo de 2 pulgadas de espesor, pero ahora el proyecto requiere que se suelde con ese WPS un espesor de 2 pulgadas y media, pero sucede que ese procedimiento no está calificado para 2 pulgadas y media. Entonces, a esos cambios nos referimos, ¿no? Se va a tener que hacer una recalificación, porque estaríamos cambiando una variable esencial. Si yo quiero usar ese procedimiento, no voy a poder, porque el procedimiento está limitado a 2 pulgadas, para ese ejemplo. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos ahora sí a las variables esenciales en la tabla 1. Primero veamos esta información importante, categorías de las variables esenciales. Las variables y rango de calificación especificados en la tabla 1 se separan en dos categorías diferentes. Las variables esenciales de la categoría 1 se aplicarán cuando no se requieran valores de dureza y o tenacidad especificados por la compañía. ¿Ok? Esa es la categoría 1 de variables esenciales, categoría 1. Cuando no hay un requerimiento de ensayos de dureza o ensayos de tenacidad o de impacto. Variables esenciales de la categoría 2 se aplican cuando los requisitos de dureza y o tenacidad son especificados por la empresa. Esta es categoría 2, entonces, cuando sí hay un requerimiento de ensayos de dureza, y noten ustedes que dice y o, quiere decir que puede ser que haya un requerimiento de ensayo de dureza y tenacidad, o podría ser que haya requerimiento solamente de ensayo de dureza o solamente de ensayo de tenacidad. Bien, entonces eso es categoría 2. De esta manera sencilla, el estándar AP 1104 establece las dos categorías de variables esenciales. Y aquí lo vemos ahora sí plasmados en la tabla 1. Variables esenciales para la calificación de procedimiento o especificación de procedimientos. En las dos últimas columnas vemos la categoría 2, que se le ha llamado WPS estándar, categoría 1. Y la categoría 2, cuando hay requerimiento de hardness, que es dureza, y o toughness, que es la tenacidad a la entalla. Bien, entonces veamos algunas principales variables esenciales. Esta es una lista un tanto larga, bueno, no demasiado tampoco, pero sí requeriría un poquito más de tiempo abordar todas y cada una de las variables esenciales. Pero veamos algunas principales. Inicia esta tabla 1 con los procesos de soldado. Y dice lo siguiente. Un cambio en el proceso de soldadura para cualquier pasada o grupo de pasadas, es decir,
pases de relleno, pases de acabado. B, un cambio entre aplicación manual o aplicación semiautomática. Y vemos que estos dos ítems, que son las variables esenciales que tienen que ver con el proceso de soldadura, está aplicado con una X. La X indica aplicabilidad para categoría 1 y categoría 2. ¿Okay? Entonces, para ambas categorías es un requerimiento. O para ambas categorías, esas dos son variables esenciales. ¿Cómo es esto de un cambio? Bueno, un ejemplo, si se hizo la calificación del procedimiento en un proceso SMAU, por ejemplo. Se hizo la calificación en SMAU, ya está calificado el procedimiento, ya tenemos el documento en mano para aplicarlo en producción. Sucede que hay un requerimiento para soldar ese mismo tipo de juntas, podría ser, pero con un proceso GMAU. Y bueno, la pregunta es, ¿se puede usar ese procedimiento con proceso GMAU si la calificación se hizo en SMAU? Definitivamente no, porque esto es una variable esencial. Cualquier cambio, dice, en el proceso de soldadura, para cualquier pasada o grupo de pasadas, ya sea pase de relleno o pase de acabado, eso, como es una variable esencial, implica recalificación. Si queremos usar GMAU, tendríamos que hacer la calificación en ese proceso GMAU, y así para cualquier proceso. Aquí vemos una segunda variable que es digamos que lo mismo prácticamente, porque no te dice proceso, pero te dice aplicación manual o aplicación semiautomática. Un cambio entre aplicación manual o aplicación semiautomática. Y podríamos hasta citar el mismo ejemplo, ¿no? Proceso SMAU es un proceso manual y ahora queremos usar un proceso semiautomático como GMAU o FKAU. Entonces, dado que estamos haciendo un cambio de manual a semiautomático, entonces eso implica una recalificación, calificar en ese tipo de soldadura semiautomática. Bien. Luego vienen las variables de calificación o variables esenciales sobre el material base. Y por aquí se desglosa de la siguiente manera. En dos partes. Parte A dice, un cambio en el SMYS nominal del metal base mayor que el del material base utilizado durante la calificación. Hasta ahí para comentar un poquito, esta primera parte del encabezado. Un cambio en el SMYS. SMYS son las siglas de resistencia mínima de fluencia especificada. Resistencia mínima de fluencia o límite de fluencia especificado. Es un valor de resistencia, eso lo vemos normalmente en un diagrama que es el diagrama de esfuerzo de formación de los materiales, en este caso metal base. Entonces, si hacemos un cambio en el límite de fluencia, en el valor del esfuerzo de fluencia especificado, es decir, lo que se especificó en el procedimiento, que sea mayor al material base utilizado durante la calificación, entonces tendríamos que hacer una nueva calificación, una recalificación. Por aquí un caso, digamos, particular, ¿no? Cuando una prueba de calificación de procedimiento utiliza dos diferentes límites de fluencia de materiales, entonces el procedimiento solo debe ser calificado para soldar juntas donde al menos uno de los materiales base es igual o menos que el límite de fluencia más bajo del material utilizado durante la calificación y la otra no mayor al máximo de la combinación. Por aquí continúa, dice, donde T es el espesor nominal de la pared de la tubería utilizado en el procedimiento de calificación. Un cambio que cae fuera de los siguientes rangos. T a 2T cuando T es menor a 0.154 pulgadas. Un segundo caso, de 3.9 milímetros a 2T cuando 3.9 milímetros, cuando T es mayor a 3.9 milímetros, pero menor o igual a 25.4 milímetros, que es una pulgada. Y un tercer caso, 0.5T, es decir, este es el valor que se asigna, 0.5T a ilimitado
cuando T es mayor a 1 pulgada. Por aquí también hay un ítem C que no se alcanzó a incluir la traducción aquí, pero este ítem C indica lo siguiente: un cambio en el espesor de pared nominal de aumento o menos del 25% del espesor nominal usado durante la calificación. Entonces, cada uno, eso es solamente para aplicación en requisitos de tenacidad de entallo, de dureza, categoría 2. Ahí está la X solamente en ese caso. Diseño de la junta. Un cambio de soldadura de filete a soldadura de ranura, pero no viceversa. Es decir, si la calificación se hizo en soldadura de filete, la prueba de calificación, ya tenemos el WPS calificado en filete, entonces ahora queremos cambiar o soldar en soldadura de ranura. No es posible porque es una variable esencial. Entonces, ese cambio de filete a ranura implica una recalificación, pero no viceversa. Eso quiere decir que si la calificación se hizo en soldadura de ranura, sí habilita al procedimiento para soldar soldadura de filete sin ningún problema. Un cambio importante en el tipo de junta, eso tiene que ver con el diseño de la junta, de la ranura específicamente. Un cambio importante, básicamente. Luego vienen las variables de calificación o variables esenciales que tienen que ver con el metal de relleno, el metal de aporte. Un cambio en el o los grupos del metal de aporte, cómo se especifica en la tabla 2. Ahora también vamos a darle un vistazo a esa tabla. Cuando el SMYS, ya hemos indicado que esto es esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material base, es menor que el SMYS nominal del grado X65. Se toma como referencia aquí este material base de grado X65. Un cambio en la secuencia de deposición de los grupos de metal de aporte cuando se utilizan múltiples grupos de metal de aporte para una sola soldadura, cuando el SMYS de material base es menor que el SMYS nominal del grado X65, además como referencia el grado 65. Un cambio en la clasificación del metal de aporte cuando el SMYS del material base es mayor o igual que el SMYS nominal del grado X65. En algunas ocasiones van a haber algunas menciones especiales o algunas exclusiones, excepciones podrían ser cuando encontramos estas notas en letras minúsculas, ¿no? B, G. Esto ya está en la parte inferior, entonces eso lo podemos ver. No, aquí hay, ahorita lo muestro. Al final, al final de la tabla, al final de la tabla 1 están las notas, que son las notas a las que hice referencia, ¿no? Algunas excepciones, casos especiales, particulares, se establece siempre por ahí, por medio de estos superíndices en letras pequeñas, como este caso, por ejemplo, ¿no? K, J, L, M, ¿no? Entonces, eso lo encontramos aquí en la parte inferior. Pero volvamos a la primera página. Bien, este metal deporte se continúa, es un poquito amplio, en casos especiales, en algunos ítems, va a continuar todavía. Luego viene protección gaseosa, la variable de calificación o variable esencial de protección gaseosa dice un cambio en la clasificación del gas de protección de acuerdo con el estándar o la especificación AWS A5.32. Cada vez que se hace un cambio en la clasificación del gas, según la nomenclatura establecida ya en esta especificación A5.32, eso constituye también una variable esencial. Un cambio en el caudal de gas de protección superior al 20%, por debajo de la tasa de flujo nominal registrada durante la calificación del procedimiento. Como pueden observar, siempre esta tabla 1, cuando muestra sus variables esenciales, toma como referencia lo que se hizo, el valor que se calificó en la prueba de calificación de procedimiento.
Y esos datos, esos valores están registrados en el PQR. La eliminación o cambio de la composición nominal del gas de respaldo cuando se usa gas de respaldo durante la calificación. Luego vienen algunas variables que tienen que ver con las características eléctricas. Un cambio en el tipo de corriente o polaridad, ya sea DCEP, DCEN, esto es corriente continua, electrodo positivo, corriente continua, electrodo negativo o corriente alterna. Un cambio hacia o desde un proceso controlado por forma de onda. Un cambio en la entrada de calor superior a más o menos 20% del registrado en la calificación. Entonces, en base a ese valor registrado de la entrada de calor, si hubiese un cambio en más del 20% o menos del 20%, hacia arriba o hacia abajo, entonces se tendría que hacer una nueva calificación, una recalificación. Temperatura de precalentamiento. Cualquier disminución en la temperatura mínima de precalentamiento del material base por debajo de la temperatura de precalentamiento del material base registrada durante la calificación. Entonces, en el PQR se utilizó un valor específico, ¿ok? Se utilizó un valor específico para la temperatura mínima de precalentamiento. Como nosotros tenemos ese valor va a ser referencial para que, en base a lo que nos dice la tabla 1, hagamos una recalificación o no, según sea el caso. Cuando no se aplica precalentamiento a la soldadura de prueba de calificación, el mínimo, la mínima temperatura especificada en el procedimiento no debe ser inferior a 16 grados o la temperatura real del material base registrada antes de la soldadura de calificación. Temperatura entre pasadas también es una variable esencial. Un aumento en la temperatura entre pasadas del material base a más de 260 grados centígrados. Es decir, si aumentamos, hay que ver siempre si es que el cambio tiene que ver con el aumento o con la disminución. En algunos casos se permite ambas cosas, pero con cierto límite. En este caso, permite un aumento, dice, un aumento en la temperatura entre pasadas del material base a más de 260 grados centígrados. Es decir, lo máximo que podemos llegar es hasta 260, pero cuando es más de 260 grados centígrados, entonces ahí se convierte esta variable en variable esencial. Cuando excedemos este valor máximo, digamos, ¿no? Y la segunda dice un aumento en la temperatura entre pasadas del material base superior a 55 grados centígrados por encima de la temperatura máxima entre pasadas del material base registrada durante la calificación del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si es que en el procedimiento se hizo la calificación con, vamos a decir, 230 grados centígrados, ¿ok? Estamos hablando de una temperatura entre pasadas, ¿no? 230 grados centígrados. Entonces dice un aumento superior a los 55 grados centígrados. 230 es la temperatura registrada en la calificación. Si le aumentamos a 250, a 260, a 270 grados centígrados, considerando que la temperatura entre pasadas registrada en el PQR es de 230, diríamos que estamos dentro del rango permitido, ¿ok? Porque me permite hasta 55 grados centígrados como máximo. Entonces yo sumo, ¿no? 230 más 55 me da 285 grados centígrados. Es lo máximo que yo puedo aumentarle. Pero si ya paso a 290, 295, ya estoy por encima de la temperatura que se registró en la prueba de calificación. Entonces, ahí es cuando esta variable viene a ser o se constituye como variable esencial. Y en ese caso se requeriría una recalificación. Y todas estas variables que estamos viendo tienen que ver con eso, ¿no? Cada vez que aumentamos, disminuimos, hasta más de lo que te permite la tabla, entonces en esos casos cuando se requiere hacer una recalificación del procedimiento, ¿sí? Y así va a continuar esta tabla, ¿sí? Va a continuar la tabla
con algunas variables esenciales más: postcalentamiento, tratamiento térmico posterior a la soldadura, y las notas ya aclaran un poquito más en algunos casos particulares, algunos casos especiales. Por aquí está la tabla 2, se hizo mención de los grupos de metal de aporte. Entonces, vuelvo a la tabla 1 para ver específicamente el ítem al cual se mencionó, ¿no? El ítem 5426, por aquí el ítem A hace referencia. Vamos a ver la versión en español. Dice un cambio en los grupos, en él o los grupos de metal de aporte, según se especifica en la tabla 2, cuando el SMYS del material base es menor que el SMYS nominal del grado X65. Por aquí se había citado la tabla 2, y ahora sí la mostramos, es esta, ¿no? Entonces, esto de las variables esenciales también está ligado, tabla 1 y tabla 2, esta es la tabla de los grupos de metal de aporte, y se ha clasificado en números que van desde el número 1 hasta el número 8. ¿Okay? Estos son los números de grupo de los metales de aporte. Esto se clasificó en función de la especificación AWS. Esta segunda columna es la columna de las especificaciones. Estos son documentos emitidos por AWS, los cuales contienen información, requerimientos para la clasificación de los electrodos o del material de aporte. A5.1 es la especificación para electrodos de aceros al carbono. A5.5 es la especificación de electrodos de aceros de baja aleación. Ambas especificaciones son para proceso SMAO. Y ahí están las clasificaciones respectivas. ¿Okay? E6010, E6011 para A5.1, eso sería grupo 1. Pero dentro del grupo 1 también tenemos A5.5, la especificación A5.5, que incluye las clasificaciones E7010 A1, 7010 P1 y 7011 A1. Pero ya lo que es grupo 2 contempla a la especificación A5.5 y la clasificación E8010 P1. Entonces, todo esto ya está establecido, ya se ha preestablecido que las variables de calificación trabajen en función de la tabla 1 y de esta tabla 2 para el caso de la variable esencial de metal de aporte. Entonces, según sea el caso, ¿no? Estas primeras que acabo de mencionar, de leer, son algunas de las clasificaciones, pero no son las únicas, ¿no? Aquí hay más clasificaciones de los mismos, para el mismo proceso, ¿no? Para material base que usan electrodos de aceros al carbono, A5.1 nuevamente aparece nuevamente A5.5, pero aquí abarca ya más clasificaciones. Pero ya no es grupo 1, sino es grupo 3, ya cambió el grupo. Entonces, según en qué grupo se haya calificado, entonces, esta variable de calificación indica que cada vez que se haga un cambio en el grupo de metal de aporte, entonces se requiere una recalificación. Y luego ya entran los grupos 5, 6, 7, que tienen que ver ya con los procesos semiautomáticos, en algunos casos, como podrían ser GMAO, FKO, o procesos aún manuales como GTAO, ¿no? Bien, y este es un tema un poquito más amplio, ¿no? O sea, la calificación de un procedimiento no solamente es un tema de conocer las variables de calificación o las variables esenciales, sino que lo que va del capítulo o la sección 5.5, 5.6, ya es toda la información que viene para hacer la prueba de calificación. Entonces, la prueba de calificación implica, aparte de las variables de calificación, implica hacer las pruebas. Me refiero a las pruebas mecánicas, ¿no? Y por aquí ya vienen los cupones de prueba respectivos según el diámetro y según las probetas que se van a utilizar, es decir, de cada cupón de prueba se van a extraer una serie de especímenes, los cuales van a ser sometidos, ¿no? Según sea ensayo Nick Break, de tensión, doblado de lado, en algunos casos, o doblado de raíz,
doblado de cara. Entonces, todo eso ya está estipulado, está establecido. Por aquí viene la tabla 3, el tipo y número de especímenes, de probetas para la prueba de calificación del procedimiento. Bueno, ya eso es materia de otro estudio y esperemos hacer también un webinar, una clínica que aborde este tema, que es muy importante también, es el tipo y número de especímenes para una prueba de calificación de procedimiento, ¿no? Y ahí veremos pues los ensayos de tracción, el ensayo Nick Break, las pruebas de doblez de raíz, de doblez de cara, doblez de lado, ¿sí? Según aplique, según los diámetros, según los espesores. Muy bien, creo que hasta ahí hemos cumplido el objetivo de esta presentación de las variables esenciales. Ha sido una revisión eh, general sobre específicamente la tabla 1, ¿no? Entonces, en los últimos minutos que nos quedan, en unos 5 minutos aproximadamente, queremos hacer una presentación especial de un curso de entrenamiento CWI que lo abrimos cada 2 meses y medio aproximadamente. Bien, en este curso de entrenamiento CWI se aborda, aquí está la presentación, la portada del brochure del curso, que está iniciando el 15 de julio del presente año. Son 10 semanas de capacitación, 10 semanas de entrenamiento. Horarios son los sábados de 6 p.m. a 10 p.m. y domingos de 4 p.m. a 10 p.m. Ya tenemos actualmente un grupo estudiando y ellos están precisamente estudiando la parte C, el código API 04. Pero iniciamos el 15 de julio con un nuevo grupo, que esperemos usted se pueda sumar a este curso selecto de participantes que aspiran a la certificación CWI. Esto es una presentación del curso de lo que es un inspector de soldadura certificado, CWI. ¿Qué es el programa de certificación de inspectores CWI? Lo vamos a dejar para que usted lo revise. Pero quiero mostrar la siguiente información. Básicamente, el temario del curso es el siguiente. Bueno, este es el esquema de certificación CWI. El esquema de certificación contempla el examen en 3 partes. Examen parte A es el examen de fundamentos. Examen parte B es el examen práctico. Ahora explicaremos un poquito más de esto. El examen parte C es el examen a código abierto. El examen parte C, el alumno, el aplicante a la certificación CWI, elige un código para dar su examen en la parte C. Entonces, el postulante puede elegir AWS de 1.1, de 1.5, API 1104, ASME 9, ¿sí? Cualquiera de estos códigos él puede elegir. Y entonces, él se preparará también en función a lo que haya elegido. Aquí tenemos el sílabo del curso. Tenemos ahí las 10 semanas de capacitación. La semana 1 hasta la semana 4 es el estudio de los fundamentos. ¿Qué estudiamos ahí? Estudiamos, bueno, generalidades, práctica de seguridad, inspección de soldadura y certificación, procesos de unión y corte de metales, documentos que rigen la inspección de soldadura y la calificación, geometría de la junta, simbología, propiedad de los metales y ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura, discontinuidades en soldadura, inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivos. Son los contenidos para el examen parte A. Eso nosotros lo abordamos en 4 fines de semana y completamos todos estos contenidos. Según el enfoque del libro Welding Inspection Technology, que es el libro emitido para la preparación de este curso, emitido por AWS. En la parte B, es una parte también bastante importante en el examen. Hacemos la presentación y uso del código AWS, el Book of Specifications, el libro de especificaciones, el BOS, que es un código ficticio en realidad, pero que ha sido emitido por AWS para efectos de rendir este examen, en este código BOS. En la parte B también estudiamos o hacemos uso del kit de inspección visual, el kit de réplicas de plástico de soldadura, y también incluimos un libro de anexos, que es material propio de nuestra institución, y lo aplicamos al estudio del BOS. Este libro de anexos, aprovecho la mención, contiene documentos como los PQR, los WPS, el registro de calificación de soldadores
y algunas fotografías. Bien, y la parte C es la parte de lo que es el estudio del código. En este caso, estudiamos el código API 1104. Lo hacemos también en 4 semanas, 4 fines de semana, 10 horas semanales. Entonces, en 4 semanas culminamos el estudio del estándar API 1104, incluyendo el tema que hemos tocado el día de hoy: calificación de soldadores, calificación de procedimientos, diseño y preparación de juntas, inspección, por supuesto el alcance, términos, definiciones, especificaciones, y la última semana, reparación, remoción de defectos. El anexo B también se estudia y son los contenidos de la parte C, del estudio de la parte C, desde el enfoque de API 1104. Bien, y finalmente terminamos con la siguiente información. Esta es la carga horaria: sábados de 6 a 10 p.m., hora de Perú, domingos de 4 a 10 p.m. En total son 10 semanas por 10 horas semanales, 100 horas estudiadas. Creo que es una buena cantidad y suficiente para el estudio de estas 3 partes, A, B y C. Adicionalmente, entregamos también horas que tienen que ver con los rendimientos de exámenes, desarrollo de quizzes, simulacros también en cada una de las partes. Entonces, completamos un total de 120 horas de estudio. Muy bien. Los medios de pago y el precio para todos los participantes del webinar. El precio normal del curso es de $830, pero por lanzamiento del curso está vigente ese precio con descuento especial considerable. Esto es poco más del 30% de descuento. Entonces, estamos asignando un precio especial por lanzamiento de $498 por esas 10 semanas de capacitación para todo aquel interesado en adquirir la certificación CWI, que es la certificación más prestigiosa de los inspectores de soldadura a nivel internacional. Listo, este es un curso preparatorio para el examen, y también los alumnos que acceden al curso tienen acceso a una plataforma digital en la cual se suben todos los videos, las grabaciones, y pueden revisar después de culminar el curso online en vivo. Pueden revisar las grabaciones por tiempo indefinido. Listo, ahí están los medios de pago para alumnos nacionales, para alumnos extranjeros. Ok, la parte B, por si acaso, es presencial. Lo estamos haciendo en la ciudad de Lima, pero igual se transmite en vivo para aquellos que no pueden venir a la ciudad de Lima, que están en provincia o que están en otro país. Transmitimos de manera virtual. Eh, Hacemos la transmisión en vivo, ¿no? Listo, señores. Los dejo con un video que es el video promocional. Estos son los números de contacto, el correo, o a nuestro grupo WhatsApp nos puede escribir, o a este WhatsApp nos puede escribir para consultas técnicas sobre el tema que hemos abordado o sobre el curso de entrenamiento. Con toda libertad y confianza, por favor, nos escriben y les responderemos. Agradecemos su participación, su presencia en este webinar, y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, a cada uno de los participantes de diferentes países que siempre nos siguen. Y bueno, Dios le bendiga, fuerte abrazo. Les dejo con un video que es el video promocional del curso de entrenamiento.